Esta es la primera parte de un vídeo dedicado a las aplicaciones lineales en las que iremos haciendo un repaso de conceptos vistos en un vídeo anterior a través de una serie de ejercicios guiados. Bueno, este esquema que os planteo aquí formará parte de los dos vídeos dedicados a las aplicaciones lineales. Entonces, en este primer vídeo vamos a trabajar más lo que sería la definición, comprobación de si una aplicación es lineal o no, subespacios fundamentales y representación matricial. Y en la segunda parte del vídeo trabajaremos más el tema de los cambios de base y la clasificación y operaciones avanzadas. Bueno, vamos a comenzar estudiando a través de unos ejercicios, como he dicho, guiados, si unas aplicaciones son aplicaciones lineales o no. Y para ello vamos a comprobar que cumple la caracterización de aplicación lineal. Vamos a partir de un ejercicio muy sencillito. Tenemos una función de R2 definida en R2 en R3. Fijaos que está definida en R2, tenemos dos coordenadas, y su imagen está en R3, tenemos tres coordenadas. Y recordamos que en un vídeo anterior vimos cuál era la caracterización para que una aplicación fuese aplicación lineal. Lo recordamos rápidamente. Bueno, se podía ver por separado que f de la suma sea la suma de las f's, que a por f de u sea igual a f de a por u, o bien verlo en una única fórmula, en una única caracterización, que sería aplicar directamente uniendo las dos, que para todo A y B pertenecientes a R o al cuerpo, en este caso R, en el cuerpo en el que está el espacio vectorial, y para todo par de vectores se tiene que cumplir que la imagen de esa combinación lineal A por U más B por V sea igual a la suma de A por F de U más B por F de V. Vamos a verlo en este caso concreto. Entonces, para que los cálculos resulten un poquito más sencillos, vamos a arreglarnos primero cuál sería el vector AU más B por V, y después le aplicaremos la aplicación, supuesta aplicación lineal, veremos si lo es o no. A por U más B por V, ¿quién sería? Pues primero tomamos el vector U y lo multiplicamos por A. Luego le sumamos el vector V multiplicado por B y lo sumamos componente a componente. Y una vez que tenemos la forma del vector A por U más B por V, le aplicamos la aplicación. Y f de A por U más B por V evidentemente será f de esta forma, este vector. Y ahora es cuando le aplicamos exactamente la forma que tiene esta aplicación en concreto. Entonces, fijaos que la primera coordenada de la imagen es la suma, por lo tanto sería A U sub 1 más B V1 más A U sub 2 más B V sub 2. La segunda coordenada me dice que mantengo la segunda coordenada igual. Por lo tanto, la segunda coordenada sería A por U sub 2 más B por U sub 2. ¿Y qué me dice? ¿Cómo funciona esta función? Me dice que tomamos la primera coordenada y le restamos dos veces la segunda coordenada. Y es lo que hacemos aquí. La primera coordenada, que sería A por U sub 1 más B por V sub 1, le restamos A por U sub 2 más B por V sub 2. Fijaos que yo tengo que llegar a demostrar que es igual a por F de U más B por F de V. Es decir, aquí me va a interesar sacar factor común A y sacar factor común B. Y lo mismo aquí, para luego poder expresarlo en la forma que tengo en la parte de la derecha. Bueno, como hemos dicho, sacamos factor común A, sacamos factor común B, y lo mismo en la tercera coordenada. Y ahora vamos a calcular esta expresión por el otro lado y vamos a comprobar que nos queda lo mismo. Por lo tanto, habremos demostrado en esa situación que f es lineal. Vamos a empezar por el otro lado. Entonces, tendríamos que A por f de U sería A por f de U sub 1, U sub 2, y B por f de V, B por f de V sub 1, V sub 2. Multiplicamos calculamos primero la imagen. Recordamos que era la suma de las dos coordenadas, la segunda coordenada la mantenemos igual y restamos a la primera coordenada dos veces la segunda coordenada. Y lo mismo hacemos con la imagen del vector V1, V2. Una vez que ya tenemos calculadas las imágenes, multiplicamos por A y por B, que por linealidad sería A por U sub 1 más A por U sub 2, A por U sub 2 y A por A U sub 1 menos 2A por U sub 2. Análogamente haríamos lo mismo con las subes. Y si comprobamos lo que nos ha salido en el apartado, en la primera parte y la segunda parte, comprobamos, bueno, es evidente, lo dejo
que paréis si queréis el vídeo para verlo con más detenimiento, pero veréis que nos ha salido lo mismo. Por lo tanto, como se cumple la caracterización, tenemos que f es una aplicación lineal. Vamos a ver dos contraejemplos, dos ejemplos en los que no es una aplicación lineal. Y vamos a ver en qué momento falla la linealidad. Bueno, aquí simplemente con un podríamos haber visto que tenemos un producto. Eso ya nos indica que no va a ser lineal. Y vamos a comprobarlo con la caracterización. Bueno, basta con un contraejemplo y voy a tomar el vector 1, 1. Si yo multiplico el vector 1, 1 por 2, lo que tengo es el vector, la imagen, tengo que calcular la imagen del vector 2, 2. Y fijaos que tal y como funciona la aplicación, sería el producto de las dos coordenadas, o sea, 4. Si esta aplicación es lineal, se debe cumplir que, como hemos visto antes, que f de a por u es igual a a por f de u. Entonces tendría que ser igual a 2, en este caso, por f de 1, 1. Fijaos que f de 1, 1 sería el producto, sería 1, pero 2 por 1, 2, distinto de 4. Al fallarme esa condición, pues ya puedo afirmar que f no es una aplicación lineal. Y este otro caso en el que vamos a ver otra condición que también tiene que cumplir. No habíamos comentado, pero es una consecuencia de la caracterización que vimos, que las imágenes, el 0, el vector nulo, si f es una aplicación lineal, lo tiene que transformar en el vector nulo. Entonces aquí nos dan esta aplicación y fijaos que este más 1 va a hacer que se me rompa esa propiedad. Fijaos, si yo calculo las imágenes del origen, f de 0, 0 sería 0 más 1, 1, 0, 0. Y es distinto del vector nulo en R3. Por lo tanto, esta aplicación también puedo afirmar que no es lineal. Bueno, ahora vamos a pasar al cálculo, unos conceptos muy importantes que vimos en otro vídeo teórico, que eran el núcleo y la imagen. Vamos a recordar rápidamente lo que es cada uno de estos conceptos. El núcleo era un subespacio y era el conjunto de vectores. Bueno, aquí fijaos que es una aplicación lineal, ya me dicen que es lineal, yo no tengo que demostrarla, está definida de esta forma y va de R3 en R3. Entonces, el ker de f es siempre un subespacio del conjunto de partida. Es el conjunto formado por los vectores de la forma x y z, tal que f de x y z lo lleva al vector nulo. Sabemos, como he dicho, que es un subespacio vectorial de R3 y vamos a ver cuáles serían sus ecuaciones cartesianas. Como tenemos la fórmula para calcular la aplicación, como va al 0, 0, 0, en este caso la imagen también es de R3, pues lo único que tenemos que hacer es igualar a 0 cada una de las coordenadas de la imagen. Entonces tendríamos que la x vale 0, la y vale 0 y si sustituimos en la tercera ecuación, pues nos queda que z es 0. Es decir, que el ker de f está formado por el vector nulo. Por lo tanto, la dimensión del ker de f sería 0 y ahora vamos a calcular cuál sería la imagen. Fijaos que la imagen de una aplicación lineal sabemos que está generada por las imágenes de una base. Como en este caso estamos en R3, pues tomaríamos una base de R3, por ejemplo la base canónica, calcularíamos a través de esta aplicación lineal cuáles serían las imágenes de cada uno de los vectores de esa base y esos vectores generarían la imagen de f. De todas formas, vamos a ver, bueno, luego comprobaremos el tema de las dimensiones y comprobaremos que nos sale lo mismo que lo que nos ha salido haciendo estos cálculos. Como comento, bueno, esta sería la fórmula que me da la aplicación lineal y vamos a calcular la imagen como el subespacio generado por las imágenes de los vectores de cualquier base de R3, pero en particular elegimos la base canónica simplemente pues porque es más sencilla. Fijaos, calculamos la imagen del primer vector de la base canónica. Aplicamos, sería 1, la primera igual, la segunda coordenada es la segunda coordenada y la tercera coordenada sería la suma de las dos primeras menos z. Entonces aquí sería la suma, 1 más 0 menos 0, pues 1. Haríamos lo mismo con la segunda, el segundo vector. Sería la x que es 0, la y que es 1 y ahora sería 0 más 1 menos 0, que sería 1. Y la tercera, la imagen del tercer vector de la base sería 0, 0 y luego sería 0 más 0 menos 1 menos 1. Es decir, que la imagen de f sería el subespacio generado por estos tres vectores. Pero vemos que estos tres vectores son linealmente independientes y que coincidirían con R3. Es decir, que una base de la imagen sería
precisamente esta colección de vectores. A ver, ¿podríamos haberlo razonado de una manera más rápida? Por supuesto que sí. Y vamos a hacer esta observación. Si la dimensión del kerr de f es 0, porque hemos visto que el kerr de f estaba formado solo por el vector nulo, aprovecho para recordar que lo hemos dicho en otros vídeos muchas veces, que cualquier subespacio como mínimo tendrá el vector nulo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues por el teorema sabemos de las dimensiones que la dimensión de la imagen tiene que ser igual a la dimensión del espacio total menos la dimensión del kerr de f, es decir, que tenemos 3. Y si la dimensión de la imagen es 3, pues podemos decir que es isomorfo a R3. Es decir, no existe una base del kerr de f y la base de la imagen de f puede ser la base que hemos calculado, o también podríamos haber elegido la base canónica de una manera pues más rápida. Vamos a ver este otro ejercicio en el que nos plantean una aplicación lineal, también nos dicen que es una aplicación lineal. Ahora no está en los espacios, no son los mismos, sino no es un endomorfismo, es una aplicación que va de R4 a R2 y viene definida de esta forma. Quiero hacer hincapié en la notación. Fijaos, aquí como estamos partiendo de R4 tendremos 4 coordenadas y la imagen tiene solamente 2 coordenadas. Y nos piden, igual que en el ejercicio anterior, que calculemos el kerr de f, la imagen de f y bases de ambos subespacios. Bueno, comenzamos con el kerr de f. Sabemos que son aquellos vectores que van al 0. Fijaos que ahora es al 0, 0, insisto mucho, porque la imagen es R2 y simplemente aplicamos que esta primera coordenada valga 0 y esta segunda coordenada valga 0. Estas serían las ecuaciones cartesianas o implícitas del kerr de f. Vamos a calcular una base y vamos a pasar previamente por las paramétricas. Sí, bueno, x1 sería igual a x2, por ejemplo, tomamos x1 igual a lambda, por lo tanto x2 sería igual a lambda, y aquí tomaríamos x4 sería igual a menos 2x3 y tomaríamos x3 igual a nu para evitar denominadores, x4 igual a menos 2 nu. Entonces tendríamos, como he dicho, las ecuaciones paramétricas del kerr de f y ya sabemos por otros vídeos que a partir de las ecuaciones paramétricas es muy fácil calcular una base. Fijaos que tenemos dos parámetros libres, la dimensión del kerr de f por tanto va a ser 2 y una base del kerr de f sería tomando valores, anulando la parte correspondiente a nu y dándole el valor lambda igual a 1, tendríamos 1, 1, 0, 0, que sería nuestro primer vector de la base del kerr de f, y el segundo vector pues muy fácil, anulamos la parte de lambda y le damos por ejemplo el valor nu igual a 1 y tendríamos el vector 0, 0, 1, menos 2. Fijaos que la dimensión de la imagen de f, una vez que yo tengo calculada la dimensión del kerr de f, aplico el teorema de las dimensiones y me dice que es la dimensión de R4, que es 4, menos la dimensión del kerr de f, que es 2. Entonces fijaos que la imagen de f, la dimensión de la imagen es 2 y una base de la imagen de f sería pues la base canónica de R2 porque llena todo el espacio de llegada. Bueno, vamos a ver a otro ejercicio un poco diferente, a mí me parecía interesante, en el que fijaos que hasta de ahora nos daban la aplicación a través de las ecuaciones implícitas de la aplicación lineal. Entonces, aquí es el homomorfismo, también llamado aplicación lineal entre espacios vectoriales, ya sabemos, recordamos que se utiliza también la palabra homomorfismo. Pero ahora me la van a dar a través de la matriz. Esto vimos ya también en un vídeo teórico en el que nosotros, a partir de una base en el espacio de partida y otra base en el espacio de llegada, podemos construir la matriz de la aplicación lineal. Bueno, pues ahora en este ejercicio me dan esa información, o sea, darme la fórmula como antes de cómo funciona f, lo podemos ver a través de las ecuaciones o a través de la matriz. Y ahora me dicen que W es un subespacio contenido en R2, es decir, contenido en la imagen. Definido, este sí que me lo dan, W, que es un subespacio, me lo dan a partir de sus ecuaciones. Y me piden las ecuaciones de la antiimagen, es decir, f-1 de W va a estar en R4. Entonces fijaos que f-1 de W será el conjunto de los vectores de la forma x y zt, porque si estoy en la antiimagen estoy en R4, tal es que f de x y zt pertenece a W, porque es por definición de antiimagen. Es decir, que cuando yo aplique esta matriz,
vamos a verlo, será el conjunto de los vectores de R4 que al aplicarles la matriz obtengo un vector que pertenece a W. Fijaos, hago el producto matricial, que sería, multiplico primera fila por la columna y me quedaría x menos y, x más z más 2d. Y esto, que es un vector ahora que está contenido, que pertenece a R2, será de la forma x1, x2. Fijaos que W está definido en R2. Pero yo sé que tiene que cumplir la condición, porque me ha dicho que W tiene que ser, la ecuación paramétrica era x1 menos x2 igual a 0. Es decir, que si yo aquí cojo la primera coordenada y le resto la segunda coordenada, valdrá 0. Y de ahí voy a sacar la ecuación cartesiana de la antiimagen. Fijaos que si aquí operamos, se nos van las x y me quedaría menos y menos z menos 2d igual a 0, o cambiando toda la ecuación de signo, y más z más 2d igual a 0. Es decir, que yo puedo afirmar que la antiimagen es de W, sería el subespacio generado por la ecuación y más z más 2d igual a 0. Bueno, vamos a ver otro ejercicio en el que también nos dan f, aplicación lineal, un homomorfismo definido a través de la matriz. Y ahora fijaos que W no era un subespacio de la imagen, sino un subespacio del conjunto del espacio de partida. W es un subespacio de R4 que, igual que antes, me lo dan a través de sus ecuaciones cartesianas, y en este caso está dado por dos ecuaciones cartesianas. Y lo que me piden ahora es calcular las ecuaciones no de la antiimagen, sino de la imagen de W. Y fijaos que la imagen de W evidentemente estará en R3. ¿Qué sabemos? Lo hemos visto hace un momento y lo hemos visto también en otros vídeos. ¿Cómo puedo calcular la imagen de un subespacio? Pues va a estar generado por las imágenes de una base del espacio de partida. Es decir, que si yo tomo una base de W y a cada uno de los vectores de esa base le calculo sus imágenes, puedo obtener un conjunto de vectores que me va a generar, en principio, dependiendo de cómo sea, pues será una base, o en principio generará la imagen de ese subespacio. Entonces vamos a ver quién es B de W. Vamos a tomar una base de W y fijaos que yo conozco las ecuaciones cartesianas, es decir, que a partir de las ecuaciones cartesianas vimos también en el vídeo de los espacios vectoriales que yo puedo calcular una base, o bien pasando de forma intermedia por las ecuaciones paramétricas, o bien directamente calculando la base. Bueno, en este caso es muy fácil, x1 sería igual a x2, y si pongo que x1 es igual a x2, tendría que x4 sería igual a menos 2x1. Entonces fijaos que tomando lambda y nu tendría las ecuaciones paramétricas, y a partir de aquí directamente doy valores a lambda igual a 1 y nu igual a 0, y luego al revés, lambda igual a 0, nu igual a 1, tendría 1, 1, 0 menos 2, 0, 0, 1, 0. Sería una base. Entonces, ahora voy a calcular las imágenes de cada uno de estos vectores de la base, y, como hemos comentado en la diapositiva anterior, las imágenes me generarán el espacio f de W. Vamos a calcular la primera imagen. Yo tenía la matriz porque me lo ha dado el enunciado. Calculo, simplemente multiplico matricialmente y obtengo este vector. Calculo la imagen de este vector y obtengo este vector. Y es lo que os he comentado antes, que hay que tener cuidado porque no podemos afirmar que estos dos vectores formen una base. Fijaos que aquí se ve claramente que son linealmente dependientes. Por eso he insistido en la diapositiva anterior al deciros que lo que puedo asegurar es que las imágenes me van a generar el espacio, pero eso no quiere decir que no me sobre algún vector, porque pueden ser linealmente dependientes. Yo no puedo asegurar en cualquier condición que una base se convierta en una base. Simplemente puedo decir que se va a convertir en un sistema generador. Entonces, fijaos que el subespacio f de W va a estar generado, ya que estos dos son linealmente dependientes, por el menos 1, 0, 1. Y ahora sí que voy a partir de este vector, que voy a calcular las ecuaciones paramétricas y podré sacar una base de ese subespacio. Bueno, estas serían las paramétricas,
y a partir de aquí puedo sacar las ecuaciones cartesianas. Fijaos que sería muy fácil, U1 más U3 igual a 0 y U2 igual a 0, que serían las ecuaciones implícitas o cartesianas. Bueno, vamos a ver ahora otro ejercicio en el que he intentado buscar ejercicios en los que me den la información de la aplicación lineal de diferentes formas. Hemos visto dándome cómo funciona f, es decir, cuál sería la receta, digamos, para construir f. Hemos visto cómo me pueden dar la información a través de la matriz y ahora vamos a ver cómo me dan, en este ejercicio, me dan la información a través de cómo operan las imágenes de una base de R3. Vamos a calcular cuáles serían las ecuaciones de f, me piden cuál es el Kerr de f y su dimensión, cuál es la dimensión de la imagen de f, y en este ejercicio vamos a analizar si f es un monomorfismo, un epimorfismo o un isomorfismo. También lo vimos en un vídeo anterior, calcular las definiciones, los tipos, digamos, de aplicaciones lineales, los tipos de homomorfismos. Bueno, fijaos que va la aplicación lineal de R3 en R2, partimos de una base de R3 y llegamos a una base de R2. Y esta nos da la transformación para calcular las imágenes. Es decir, me están dando de una forma diferente cuál sería, con esta información yo puedo construir facilísimamente la matriz de la aplicación F. Es lo primero que vamos a hacer. Fijaos, bueno, vamos un poquito para atrás, fijaos, S1' menos S2', 1 menos 1. Aquí tendríamos 2, 0 y 1 menos 2. Pues 1 menos 1 va a ser la primera columna, 2, 0 la segunda columna y 1 menos 2 la tercera columna. Fijaos que una vez que yo tengo la matriz de F en la base B', es la notación que hemos utilizado siempre, automáticamente yo tengo la ecuación matricial. Es decir, yo en el momento que tenga la matriz, conocidos los vectores del espacio R3, conozco las imágenes a través de la aplicación lineal. Bueno, lo que he comentado, observamos que cada columna son las coordenadas de cada una de las imágenes expresadas en función de los vectores de la base B'. Y a partir de la expresión matricial que teníamos, podemos calcular de una manera muy sencilla las ecuaciones implícitas o cartesianas. Fijaos que sería simplemente multiplicando 1 por x1 más 2 por x2 más 1 por x3 menos 1 por x1 menos 2 por x3. Es decir, que tener la expresión matricial es equivalente a tener las ecuaciones cartesianas. Bueno, vamos a ver, nos pedían las dimensiones. La dimensión también lo sabemos por teoría, que la dimensión de la imagen coincide con el rango de la matriz expresada en cualquiera de las bases. Aunque yo cambie de base y la expresión, digamos, numérica de A cambia, el rango de esa matriz va a ser el mismo, siempre, porque va a ser la dimensión de la imagen. Entonces, volvemos para atrás, un poquito para atrás, vemos que esta matriz tiene rango 2, no puede tener rango 3 porque es una matriz 2 por 3, vemos que podríamos ver claramente que tiene rango 2, entonces si tiene rango 2, la dimensión de la imagen es 2. Pero fijaos que F, o sea, nos llevaba de R3 a R2, entonces la imagen de F coincide con R2. Y la dimensión del rango de F, del Kerr de F es la dimensión del espacio total, también lo sabemos por el teorema de las dimensiones, menos el rango de A. Es 3, porque era el espacio, era R3, 3 menos 2, 1. Es decir, que el Kerr de F va a tener dimensión 1. Por lo tanto, no puede ser un monomorfismo, porque entonces sabemos que es monomorfismo cuando es inyectiva, cuando el Kerr de F es igual a 0. En este caso, el Kerr de F no puede ser igual a 0 porque tiene dimensión 1, por lo tanto ya sabemos que no es un monomorfismo, automáticamente no es biyectiva porque no es inyectiva, por lo tanto ya no puede ser un isomorfismo, y es un epimorfismo porque la imagen se completa con todo el espacio de llegada. Bueno, vamos a ver dentro de esta línea de trabajo de inyectividad, biyectividad, etcétera, vamos a ver un caso en el que nos dan una aplicación lineal que está definida de R3 en R4, nos la dan a partir de la matriz que la define. Fijaos también, aprovecho para recordar la notación. A ver, podemos llamar a la matriz como queramos, pero una notación que utilizábamos era, si la aplicación la llamábamos F, a la matriz de esa aplicación en unas ciertas bases le llamábamos con la letra mayúscula.
Bueno, pues me piden calcular cuánto tiene que valer el parámetro A para que sea inyectiva. Luego me piden que en el caso en el que no sea inyectiva, calcule la imagen de L1, o sea, la imagen de un subespacio, y me dan ese subespacio a través de su ecuación. Y luego me dicen que L2, que va a ser un subespacio de ecuaciones, de estas ecuaciones, que si en el caso también de que F no sea inyectiva, hallemos una base de la intersección. Fijaos que L2 estará en R4, es un subespacio de R4 porque me piden la intersección de F de L1, que estará en R4, con L2, y también de L2 más F de L1. Os invito a que vayáis a que reviséis un vídeo que hicimos sobre espacios vectoriales en el que explica bastante detalladamente cómo construir la intersección, cómo construir la suma, que son subespacios vectoriales. Pero que hemos añadido en este vídeo nuevo respecto al otro vídeo, hemos metido el concepto de aplicación lineal, es decir, ya no tenemos intersección de subespacios sin más o de subespacios sin más, sino que uno de sus subespacios viene determinado por la imagen a través de una aplicación lineal. Bueno, pues vamos a ver, empezamos por cómo calcular que A sea inyectiva. Bueno, acabamos de decir, lo hemos dicho muchas veces, que F es inyectiva si y solo si el ker de F es el vector nulo, si y solo si la dimensión de la imagen coincide con el rango de F. ¿Por qué? Porque dicho de una manera muy, muy sencilla y un poco, bueno, si no se me lleva nada al ker de F, toda la dimensión la aporta la imagen. Por lo tanto, esa matriz no pierde ninguna fila y el rango es máximo y coincide con, en este caso, 3. Fijaos que el rango de F de una matriz coincide, esto lo sabemos por propiedades de las matrices, coincide con el rango de su matriz traspuesta. Entonces yo lo que he hecho ha sido transponer, simplemente pues para trabajar de una manera más cómoda. Escalonamos la matriz y necesitamos que el rango sea 3. Por lo tanto, necesito que ese número que tengo aquí sea distinto de 0. Cuando sea distinto de 0, cualquier valor distinto de 2, A distinto de 2, rango máximo, rango 3, F inyectiva. Pero en el apartado B me piden que F no sea inyectiva, es decir, tenemos que darle el valor A igual a 2. Y en esa situación me pide que calcule la imagen del subespacio L1 dado por esta ecuación. Entonces lo primero que yo voy a hacer es calcular cuáles son las ecuaciones paramétricas de L1 para calcular una base y a partir de esa base calcular la imagen de la base y tendremos la imagen de L1. Bueno, pues es muy fácil porque x3 sería igual a 2x1, entonces doy el valor lambda x1, fijaos que x3 automáticamente sería 2 lambda y x2 me queda libre que le doy otro parámetro, es decir que este subespacio ya observamos, simplemente viendo qué forma tiene, que va a tener dimensión 2. Entonces una base de L1 va a ser formada por los vectores 1, 0, 2, 0, 1, 0, ya lo hemos visto muchas veces, dar el valor lambda igual a 1, nu igual a 0 y al revés. Y ahora lo que tengo que calcular es la imagen de ese subespacio. Y una vez que tenga calculadas las imágenes de cada vector de esa base, yo tendré un sistema generador de la imagen. Veremos si es linealmente independiente, formará una base de la imagen y si no, pues no. Vamos a ver cuál es la dimensión y vamos a ver cómo se construye. Bueno, simplemente como ya teníamos la matriz, fijaos que he colocado A igual a 2 porque me ha dicho que no puede ser inyectiva y era la situación en la que no es inyectiva, calculo el producto de esta matriz por este vector y obtengo el primer vector de la imagen, el segundo vector, y esto lo que tengo es que, como he dicho, estos dos vectores me generan la imagen del subespacio L1. Bueno, vamos a calcular sus ecuaciones implícitas. ¿Cómo calculábamos las ecuaciones implícitas? Pues también vimos que si es una base, ya vemos que he comentado que era una base porque son linealmente independientes, pues entonces estos tres vectores deberán ser linealmente dependientes. Esto lo explicamos detalladamente en otro vídeo, pero voy a pararme un poquito. Fijaos, ¿qué significa que sea una base? Que cualquier vector de la imagen se va a poder poner como combinación lineal de esos vectores. Por lo tanto, esos tres vectores, vuelvo a insistir, son linealmente dependientes. Y eso es equivalente a decir que el rango
formado por la matriz, el rango de la matriz formado por estos 3 vectores ha de ser 2, porque si fuera 3 serían linealmente independientes. Bueno, hacemos operaciones escalonando la matriz y para que tenga el rango que hemos dicho, para que forzar a que tenga rango 2, necesito que este elemento valga 0 y este elemento valga 0. Haciendo operaciones tendríamos las ecuaciones implícitas de f de L1. ¿Por qué necesito calcular las ecuaciones implícitas? Pues me piden las ecuaciones de la intersección. Y aprovecho para recordar que calculábamos las ecuaciones calculábamos la intersección a partir de las ecuaciones de los dos. Bueno, aparte que me lo pregunta, pero lo que comento ahora, lo que comentaba hace un momentito, esto es lo que me están pidiendo en el apartado C. Si A es igual a 2, calcular una base de la intersección y una base de la suma. Vamos a empezar por la base de la intersección. Por ser, bueno, ya lo he dicho, por ser f inyectiva A es igual a 2 y tenemos que L2 estaba definido, porque me lo da en el enunciado, me decía que L2 estaba definido por estas ecuaciones cartesianas. Entonces partimos de las ecuaciones implícitas de ambos subespacios porque, acabo de comentarlo, que las ecuaciones implícitas del subespacio intersección estará formado por la unión de todas las ecuaciones implícitas. Bueno, tomamos las 4 ecuaciones, pero podría ser que alguna de las ecuaciones fuera equivalente. ¿Cómo vemos si son equivalentes o no? ¿O puedo prescindir de alguna de las ecuaciones? Pues trabajando con la matriz. Yo planteo el sistema, fijaos, 1, 1, 0, menos 1, 3, 3, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, 1, 0, 1, 1, 0, menos 1. Escalono la matriz y ¿qué es lo que observo? Pues fijaos que habría 2 ecuaciones que serán combinación lineal de las restantes, porque me aparecen 2 filas de 0. Es decir, que este subespacio, estas 4, hay ecuaciones que son, digamos, superfluas. Entonces, elimino, fijaos, me quedo con las 2 ecuaciones primeras y me quedaría las ecuaciones del subespacio intersección serían I sub 1 más I sub 2 menos I sub 4 igual a 0, menos I sub 3 más 2 I sub 4 igual a 0. ¿Por qué trabajo con estas ecuaciones? Pues porque tienen una forma mucho más simplificada para calcular una base, me resulta mucho más sencillo. Tomamos, por ejemplo, I sub 4 igual a lambda, I sub 2 igual a nu. Entonces, si I sub 4 es igual a lambda, tengo que I sub 3 será igual a 2 lambda, I sub 4 igual a lambda, I sub 2 igual a nu, I sub 1 despejando lambda menos nu. Entonces, a partir de estas ecuaciones paramétricas es súper fácil calcular una base de la intersección. Pues lo de siempre, le damos el valor 1 y el valor 0 y sería 1, 0, 2, 1 y ahora tomando el valor al revés, 0 sería menos 1, aquí sería 1, aquí 0 porque no aparece no y aquí 0. Ya tenemos una base de la intersección, que es lo que me pedía. Bueno, una forma alternativa de calcular una base de intersección es a partir de una base de L2 y otra base de f de L1. Vais a ver, quiero ver una forma, a mí me gusta más la forma anterior, y es lo que se suele hacer, pero vamos a ver por qué quiero hacer esta otra forma de calcularlo. Por 2 razones. Primero, porque veáis una forma alternativa y porque veáis una cosa interesante de este ejercicio. Bueno, partimos de una base de L2, que la teníamos calculada, partimos de una base de la imagen, que la teníamos calculada, y fijaos, si un vector pertenece a la intersección, significa que yo lo voy a poder expresar como combinación lineal en la primera base, o sea, entendiendo que pertenece a L2, entonces sería A sub 1 por el primer vector de la base más B sub 1 por el segundo vector de la base, y ese mismo vector también lo voy a poder expresar como combinación lineal de los vectores, ahora visto como que pertenece a f de L1. Es decir, será A sub 2 por el primer vector de la base de f de L1 más B sub 2 por el segundo vector de la base de f de L1. Haré operaciones e igualaré porque es el mismo vector. Y a partir de ahí sacaré las conclusiones que vamos a ver aquí. Bueno, pues igualo primera coordenada con primera coordenada, lo que me da lugar a la primera ecuación. Fijaos, segunda coordenada con segunda coordenada y tercera coordenada con tercera coordenada. Cuarta coordenada con cuarta coordenada. O sea, voy igualando y obtengo este sistema. Bueno, este sistema lo vamos a arreglar, lo escalonaríamos por no perder mucho el tiempo, lo hago rápido y nos quedan estas ecuaciones. Haciendo A sub 2
igual a 0 y b sub 2 igual a 1, fijaos que tengo dos libres, obtendríamos una base. Y fijamos que obtenemos la base original de f de L1 y sin embargo por el otro método obteníamos la base de L2. ¿Qué conclusión sacamos? Pues que L2 y f de L1 son el mismo subespacio. Por eso he querido hacerlo de las dos formas. O sea, aprovechamos ver dos formas de calcular la base de la intersección y darnos cuenta de que me está generando el mismo subespacio. Es decir, que son el mismo subespacio, la intersección es el mismo. Y ahora, cuando hallemos la base de L2 más f de L1, pues ya vemos también que si son el mismo subespacio, pues va a salirnos lo mismo. Pero vamos a hacer las operaciones como si no nos hubiéramos dado cuenta de ese hecho, porque es probable que no nos demos cuenta, porque lo más normal es que hubiéramos utilizado un único método y no nos hubiéramos dado cuenta de esa situación. Bueno, entonces, ¿quién será L2 más f de L1? Pues será el subespacio generado. En principio, si recordamos cómo se calculaba, uníamos las bases de L2 y las bases de f de L1. Entonces, en principio, cogeríamos los 4 vectores de la base. Es evidente que estos vectores no pueden generar porque yo no estoy en R4, me tienen que sobrar vectores. Vamos a ver cuántos vectores. Bueno, pues como hemos hecho antes, escalonamos la matriz y observo que me sobra 2 vectores. Fijaos que entonces esta base estará formada por estos 2 vectores. Y también estos 2 vectores son linealmente independientes, que coinciden exactamente con la base de L2. Entonces, compruebo de 2 formas diferentes que la intersección, en este caso particular, coincide con la suma. ¿Es lo normal? No. Lo normal es que nos den subespacios diferentes y que las bases sean diferentes. Pero he querido poner este ejemplo porque me ha parecido curioso y si os ocurre que no os parezca, o sea, resulte llamativo, pero que no penséis que estáis cometiendo un error en las operaciones. O sea, puede darse esta situación particular. Bueno, vamos a ver otro ejercicio que también me ha parecido interesante porque trabajamos con espacios vectoriales un poquito diferentes, que también aparecen mucho, y son interesantes estudiarlos. Bueno, sería también en el vídeo anterior que os remito a él, en el que trabajábamos con espacios vectoriales, no aplicaciones lineales, sino simplemente espacios vectoriales, y puse varios ejemplos en el que trabajábamos con el espacio vectorial de los polinomios. En este caso, polinomios en la indeterminada x de grado 2. Y me dicen que esta aplicación lineal, ¿cómo funciona? Bueno, a un polinomio le calcula en la imagen la derivada de ese polinomio. Este es un ejercicio también bastante común. Me dice que calcule la matriz asociada respecto a la base canónica, fijaos que esta base es la base canónica de R2 de X, y que calcule las ecuaciones del KERDF y la imagen, y que también, igual que hemos hecho en un ejercicio anterior, veamos si es un monomorfismo, un epimorfismo o un isomorfismo. Bueno, pues lo primero es calcular el KERDF viendo cómo opera esta aplicación. Bueno, calculamos las imágenes de cada vector de la base y las expresamos en función de los vectores de B. ¿Por qué he utilizado esta forma? Pues porque en el momento que yo tenga la matriz asociada, fijaos, yo puedo trabajar de varias formas, pero al pedirme la matriz asociada, automáticamente el KERDF y la imagen de F van a salir muy rápidamente. ¿Podría haber calculado primero el KERDF, como hemos visto antes, aplicando simplemente la definición? Pues sí, calcular la imagen. Pero ya que me piden calcular la matriz asociada, es muy conveniente utilizarla para luego los cálculos que vienen después. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la matriz en las bases? Me ha dado ya la base en la que yo tengo que calcularla. Pues tengo que calcular las imágenes de cada uno de los elementos de la base que me dan, en este caso la base canónica, y expresarlos en función de la base del conjunto de llegada, que será también la base canónica, y esos elementos los pongo en forma de columna y tengo la matriz asociada en esa base. Fijaos que en este caso, como he comentado, tanto la base del conjunto de partida como el de llegada es la base canónica. Bueno, pues vamos ya a calcularlas. El primer vector de la base es 1, el segundo vector es x y el segundo vector es x cuadrado. ¿Cómo esta aplicación lineal funciona calculando la derivada? Pues es muy fácil, 0, 1 y 2x. Y ahora, fijaos, la imagen, esta 0, lo tengo que poner en función de los de la base, por lo tanto 0, 0, 0. Además ya sabemos que siempre el 0 se expresa con todo ceros. Luego, f de x, ¿quién será f de x? Es 1.
Entonces, 1 era el primer vector de la base, por lo tanto es 1 por 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado. Por eso sus coordenadas serían 1, 0, 0. Y el vector x cuadrado me da una imagen 2x. ¿Quién es 2x expresado en la base canónica? Pues sería 0 por 1 más 2 por x más 0 por x cuadrado. Por eso son las coordenadas 0, 2, 0. Colocado en columnas, ya veis que sería 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0. Matriz asociada en la base B. Bueno, ¿cuál será la ecuación matricial? Bueno, pues simplemente poner las x y las y, y esto me permite calcular el Ker de f de una manera muy, muy fácil. ¿Cuándo tendremos p de x pertenece al Ker de f? Si su imagen es 0, igualo a 0, multiplico y me quedaría, sería x1 por x2 igual a 0, y aquí sería 2 por x3 igual a 0. Es decir, las ecuaciones implícitas del Ker de f serían x sub 2 igual a 0, x sub 3 igual a 0. Bueno, a partir de las implícitas vamos a calcular las paramétricas. Fijaos que la x2 y x3 ya están forzadas y solo me queda un parámetro libre que sería la x1 sobre la que no tengo condición. Llamando, por ejemplo, x1 igual a lambda con lambda perteneciente a R, pues ya tengo las ecuaciones paramétricas y además tengo una base del Ker de f, que sería, pues dando valores, 1, 0, 0. Es decir, el Ker de f sería el subespacio generado por este vector y además también tengo el Ker de f que es 1. Si el Ker de f es 1, la dimensión de la imagen por el teorema de las dimensiones será n, que es 3, menos 1, 2. Y fijaos que entonces ya sé que la imagen va a estar generada por dos parámetros, x2 igual a lambda, x3 igual a 1. Y a partir de aquí saco las ecuaciones, fijaos, las ecuaciones paramétricas de una manera muy fácil. También voy a volver para atrás porque otra forma de haberlo calculado es a partir de la ecuación matricial. Igual que hemos calculado las ecuaciones implícitas del Ker de f a partir de la ecuación matricial, fijaos que ahora sería y sub 1 igual a x sub 2, y sub 2 igual a 2x sub 3, y sub 3 igual a 0, que son las que obtengo de la otra forma. Entonces, o bien trabajando con la matriz o bien trabajando con los parámetros que me quedan libres, yo tengo de una manera muy sencilla, tengo calculadas las ecuaciones, tanto las implícitas como las paramétricas de la imagen de f. Y a partir, bueno, volvemos para atrás, a partir de estas ecuaciones paramétricas, pues sacar una base de la imagen de f también es evidente. Sería 1, 0, 0, 0, 2, 0, que es lo que hemos escrito aquí. Entonces la imagen de f estaría generada por estos dos vectores, y para hallar las ecuaciones implícitas que también me las piden, pues se puede trabajar de muchas maneras, pero a mí una forma que me parece muy sencilla es lo que os he comentado antes. Si un vector está en la imagen de f, significa que se puede poner como combinación lineal de los vectores de esa base, o dicho de otra manera, esos tres vectores, en los dos de la base más el vector genérico, van a tener la matriz formada por esos tres vectores, no puede tener rango máximo, va a tener rango 2, o lo que es lo mismo, el determinante de esa matriz va a ser 0. Por lo tanto, sacamos y sub 3 igual a 0, que es la ecuación implícita. Bueno, ¿va a ser un monomorfismo? No. ¿Por qué? Porque hemos visto que el Ker de f no era el vector nulo, incluso tenía dimensión 1, hemos sacado su base. ¿Es un epimorfismo? No, porque vemos que la imagen de f no llena todo el espacio de llegada y evidentemente no puede ser isomorfismo porque no es ni monomorfismo ni epimorfismo. Bueno, pues con esto completaríamos esta primera parte, insisto que es una primera parte porque si no era un vídeo muy largo y he preferido separarlo en dos partes, pero vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos visto en esta primera parte del vídeo. Hemos trabajado lo que era el Ker, hemos trabajado la imagen del Ker, a través de la matriz o a través de las condiciones, de las ecuaciones, hemos trabajado la imagen lo mismo, hemos visto a través de la matriz, hemos visto a través de las ecuaciones y cambios de base. Todavía no hemos visto un cambio de base porque lo he dejado para la segunda parte. Hemos trabajado el teorema de las dimensiones que nos ha salido en muchísimos ejercicios. Hemos empezado trabajando este vídeo con la condición de linealidad, es decir, ver cuándo una aplicación es lineal o no, pasa el test o rompe las reglas, no pasa el test. La mayoría de los ejercicios me van a decir ya que no es una aplicación lineal, normalmente no me van a pedir
demostrar que es una aplicación o comprobar, pero si nos lo piden, pues pasamos esta condición, aplicamos esta condición. Luego, hemos trabajado mucho, como he dicho, el tema del núcleo y la imagen, cómo transforma las ecuaciones cartesianas a paramétricas, cómo extraer una base en todas las direcciones posibles. Hemos trabajado también una cuestión que a mí me parece importante, es cómo trabajar la imagen a través de las imágenes de los vectores de la base y cómo trabajar la antiimagen de un subespacio. Y también hemos trabajado dos operaciones combinadas con subespacios, como son la intersección y la suma. Y también trabajar todas las formas posibles de base, ecuaciones implícitas, cómo se trabajaba en la intersección, se combinaban las ecuaciones implícitas, y en la suma se unían las bases y se extraían los vectores linealmente independientes. De verdad que hay otro vídeo que os invito a que lo veáis y que se ha trabajado muchísimo, se ha hecho muchísimo hincapié en el asunto, fundamentalmente porque aparece mucho en las hojas de ejercicios y en los exámenes. Bueno, teorema de las dimensiones, que nos lleva al estudio de a diagnosticar si un homomorfismo es monomorfismo, inyectiva, epimorfismo, suprayectiva, isomorfismo, biyectiva. Y también hemos trabajado en varios ejercicios a lo largo de este vídeo. Bueno, la inyectividad con un parámetro, que ya sabéis que es una cuestión que se trabaja mucho en matemáticas, trabajar siempre con parámetros libres para hacer estudios de... Y el tema de las matrices canónicas y de cómo construir, tanto, bueno, en el caso hemos trabajado sobre todo las bases canónicas, ya en el otro vídeo vamos a trabajar con mucho más detenimiento cuando las bases no son bases canónicas, lo que llamamos el ADN de la aplicación, que es calcular las matrices en ciertas bases. Entonces, aquí hemos visto cómo se construye la matriz de la aplicación, calculando la máquina, ¿no? La caja que me calcula las imágenes de los vectores de la base expresados en los vectores de la base de llegada. Lo que pasa es que si utilizamos siempre en la partida y en la llegada la canónica, y si además es un endomorfismo, pues resulta muchísimo más sencillo. Bueno, más allá de los vectores, digamos, tradicionales, trabajar en los polinomios, que también hemos hecho un ejercicio. Y bueno, esta sería un poco la hoja de referencia final, que incluye toda la teoría que vamos a trabajar en los dos vídeos. Aquí hemos trabajado más lo que sería el teorema fundamental, el diccionario de flujos, que es pues implícita, subespacio, ecuaciones, parametrizar, todas estas cuestiones. Este apartado lo vamos a dejar más para la segunda parte del otro vídeo, y el atajo final, que es el atajo rápido a través de matrices inversas y diagramas, que también, digamos que la parte 3 y la parte 4 se lo dejo para la segunda parte del vídeo, y la parte 1 y la parte 2 sería lo que hemos trabajado más en esta primera parte. Bueno, pues os agradezco como siempre que me hayáis acompañado, y os invito, por supuesto, no dejéis de ver la segunda parte del vídeo de aplicaciones lineales, y os invito también a que me sigáis en vídeos futuros que vayamos trabajando.